Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel virtual sobre libertad religiosa en tiempos de COVID-19. Queremos agradecerles a los que se han conectado. Tenemos asistentes de todos los estados de la República y queremos hacer una mención especial que este panel tiene como finalidad poder contestar algunas de las preguntas del sector religioso sobre qué sucede en materia de libertad religiosa durante este tiempo. Desde la declaratoria de la pandemia, no solo nuestro país, sino el mundo completo, se ha modificado, ha cambiado nuestra vida. Y el tema de la religión, cómo la profesamos, cómo la vivimos, también se ha modificado. Han habido restricciones al culto público y este panel pretende contestar o resolver algunas de estas dudas o preguntas que tenemos. Desde luego que la religión es una actividad esencial. No podemos decir que solamente la reapertura de bares, de cafés, de salones de belleza es esencial y la libertad religiosa no. Las personas tienen un derecho al culto. La libertad religiosa no solamente es el culto, porque muchas veces se piensa, pues ya tienen las misas, ya tienen las celebraciones por internet o por medios electrónicos de comunicación. No, la libertad religiosa va más allá. Efectivamente, los líderes religiosos, los ministros, han estado activos en su derecho a libertad religiosa, brindando la asistencia espiritual en los hospitales, al personal médico, a los enfermos, a las familias que han perdido a sus seres queridos por esta pandemia. Entonces ahí no ha habido restricción, ahí están los líderes religiosos al frente. También tristemente han fallecido líderes religiosos por estar acompañando pues, a sus fieles en esta pandemia. La libertad religiosa no puede quedar restringida, es una actividad esencial. Existe una normativa constitucional que suspenda, que prohíba o que impida el derecho de libertad religiosa, y si nos atenemos a lo que dice tanto la legislación nacional a nivel de la Constitución y la legislación internacional, particularmente los documentos que vinculan a México para el ejercicio de sus derechos, nos podremos dar cuenta de que no existe con esa jerarquía normativa una disposición constitucional que pueda suspender el culto religioso. De hecho, si nosotros echamos un vistazo por lo que ha señalado la Secretaría de Gobernación, lo que ha dicho la Secretaría de Gobernación es simplemente exhortar a los líderes religiosos para que puedan no oficiar el culto público dada el peligro del contagio de la pandemia. Pero no existe una normativa constitucional que la prohíba. ¿Qué quiere decir el bien humano básico en el caso de la libertad religiosa? Pues ese bien es el bien de la religión, es el bien de la expresión, es el bien de la manifestación, es ese bien del derecho de libertad religiosa como tal. Y en ese contexto yo me atrevería a afirmar, así como lo han hecho los doctores Patiño y Saldaña, que efectivamente estamos frente a una actividad esencial para el ser humano y para la sociedad, que no puede restringirse. A mí me gustaría así brevemente hacer un recuento en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, en los mecanismos internacionales. Este tema está integrado. Si lo viéramos primero como en una circunstancia internacional, pues tendríamos que ver que hay diversos instrumentos que han permitido que esto se tenga como un asunto mucho más amplio. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que ya se habla perfectamente del contexto de libertad religiosa, pero que no puede restringirse, a aspectos como la Declaración sobre Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, que data de 1981, donde se afirma el contexto de tener la religión y respetarse cuáles son esas convicciones. O quizá instrumentos como la propia Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, donde habla también del cuidado de los aspectos religiosos, o los mismos pactos internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que además de consagrar el derecho a la libertad religiosa, pues hay una amplia extensión sobre su propia protección.
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en fin, los convenios sin convenciones, inclusive, por ejemplo, fíjense en los convenios de Ginebra de 1949, un contexto que tiene que ver con elementos de guerra, donde se determina perfectamente que ni siquiera en tiempos de guerra se puede suspender el contexto de la libertad religiosa y todas sus expresiones. Desde la Fundación queremos agradecerles por haberse conectado a este evento. Seguiremos teniendo más paneles como estos con diferentes temas. Síganos en redes sociales y en nuestra página web. Un abrazo a todos, donde quiera que estén. Deseamos que se encuentren con bien y con salud.